no, que nada lo distraiga. ¿Cómo está, iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria, para la gloria de Dios. ¿Quién bendice? Dios. ¿Quién prospera? Dios. ¿Quién nos da la victoria? Dios. Así que toda la gloria es para Él, porque nosotros nada somos sin Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos preparados, iglesia, para recibir la palabra que siento en mi corazón Dios nos ha entregado para este tiempo? ¿Estamos listos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para eso vamos a leer esta palabra que vamos a encontrar en la carta del apóstol Pablo al pueblo de los Éfesos. Y para eso vamos a ver Efesios capítulo 5, versos del 1 al 20. Efesios capítulo 5, versos del 1 al 20. Parece que hace como más de meses no predico. Y ha sido 3 semanas. Efesios capítulo 5, versos del 1 al 20. Para la gloria de Dios vamos a leer su poderosa palabra. Amén. ¿Estamos ahí? Hermano Camilo, por favor, si pudiera leernos la palabra en este día. Dice así, iglesia, la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre en vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gracias hermano, gloria a Dios por su poderosa palabra. Así que vamos ahora a orar pidiéndole al Señor que sea guiándonos en este tiempo y
que sea hablando a nuestras vidas conforme a su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Dios amado, por permitir que estemos en este lugar, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Sabes, Señor, cómo hemos llegado, conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones, conoces, Señor, todo lo que estamos enfrentando y aún lo que enfrentaremos. Por eso hoy hemos venido a poner todo delante tuyo, como tú, Señor, nos mandas, para que seas tú, Señor, llevándote nuestras cargas y ayudándonos, bendito Dios, para que a través de tu palabra, Señor, nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas, nuestras vidas sean fortalecidas, Señor, para poder enfrentar todo, Señor, lo que esté por delante, bendito Dios amado. En este tiempo te pedimos que a través de tu Espíritu Santo seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, para que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto y buen fruto, Señor. Ayúdanos a tener el entendimiento y discernimiento de esta palabra, para que podamos entenderla y recibirla, Señor, y que no sea robada, Señor, de nuestros corazones, bendito Dios. Padre Santo, como siempre te entrego mi vida. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor. Pon, Señor, tu carbón en mis labios, Señor, Padre Santo, para que toda palabra que salga de mí sea conforme a la palabra que tú ya entregaste a mi corazón. Esa palabra que sé va a ser de gran bendición para todos, como está siendo para mi vida, bendito Dios. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, te doy toda gloria y toda honra solo a ti. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Wow, poderosa palabra que encontramos en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios. Y hay un versículo que llama mi atención y me gustaría que lo volvamos a leer, y es el verso número 6. El verso número 6 que nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia. Entonces, en este verso, ¿qué podemos ver? Podemos ver que a los que caminan en desobediencia, ¿qué pasa con los que caminan en desobediencia? La ira, pierden el cuidado de Dios, pierden la protección de Dios. Cuando la palabra nos dice la ira de Dios, no pensemos que Dios va a mandar un rayo y nos va a partir y nos va a hacer polvo. No, esa no es la ira de Dios. La ira de Dios es que la bendición de Dios, la protección de Dios, la cobertura que Dios pone sobre nuestras vidas, Él la quita. Y nos quedamos solos. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos quedarnos solos. Porque nosotros fuimos desobedientes a la palabra de Dios. Entonces esa protección de ese Dios que cuida, de ese Dios que nos protege, de ese Dios que nos provee, de ese Dios que nos sana, entonces comenzamos a caminar solos, lejos de esa protección, lejos de ese cuidado, lejos de esa misericordia que Dios tiene para todos nosotros. Y esa es la ira, eso es lo que comienza a venir a nuestras vidas. ¿Y por qué viene eso a nuestras vidas? Dice porque caminamos en desobediencia. ¿Qué es desobediencia? ¿Qué es desobediencia hacia Dios? Desobediencia hacia Dios es no tomar la palabra de Dios, no aceptar la palabra de Dios como una guía para mi vida, sino tomar mis propias decisiones, caminar en mis propios caminos y alejarme de lo que Dios tiene para mí. Eso es desobediencia. Cuando nuestros hijos desobedecen, ¿cómo se muestra esa desobediencia? Cuando nosotros decimos que hagan algo, pero ellos hacen lo contrario. O hacen lo que ellos quieren hacer conforme a sus pensamientos. Entonces, esas son la desobediencia de nosotros como hijos de Dios que muchas veces tenemos. Cuando Dios nos habla en su palabra algo, cuando Dios nos muestra en su palabra lo que tenemos que hacer, pero al final tomamos nuestras propias decisiones, nuestro libre albedrío. Y muchas veces ese libre albedrío no está conforme a lo que Dios nos habla, sino conforme a mis propios deseos, a mis propios pensamientos, a mis propios caminos que yo quiero forjarme y no permitir que Dios haga en mi vida. Entonces, ¿por qué dice que el hombre muchas veces llega a esa desobediencia? En la palabra que acabamos de leer. Porque se deja influenciar. ¿Por qué? Por palabras vanas. Cuando el hombre presta oídos a palabras vanas, ahora cuando dice palabras vanas, ¿de quién vienen esas palabras? Del enemigo, del hombre mismo, no vienen de Dios, porque de Dios no salen palabras vanas. Entonces, cuando el hombre comienza a prestar oídos al hombre, al mismo hombre, al mundo, dice que el hombre comienza a caminar en desobediencias. ¿Por qué? Porque la palabra misma la dice: bendito el hombre que confía en Jehová, mas maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque del hombre muchas veces van a salir palabras vanas. Y esas palabras vanas de engaño lo que va a hacer es llevarnos o convertirnos en hijos ¿de qué? De desobediencia. Y ahora, cuando el hombre camina como un hijo de desobediencia, ¿a dónde llega?
¿Cuáles son los caminos que el hombre recorre cuando es hijo de desobediencia? Lo acabamos de leer. Si hemos prestado atención, la misma palabra que acabamos de leer nos muestra lo que dice. Y dice que cuando el hombre camina como un hombre, un hijo de desobediencia, porque prestó oídos a palabras vanas, o sea, prestó oído al mundo, al hombre y no a la palabra de Dios, dice que va a caminar en fornicación. Lo leímos. ¿Qué es fornicación? Cuando el hombre o la mujer tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio, con otras personas que no son ni su esposo ni su esposa. ¿Qué más dice? Que la persona va a caminar en inmundicia, va a caminar en avaricia. De su boca van a salir palabras deshonestas, o sea, en mentira. ¿Qué más dice? Dice que van a andar en necedades. ¿Qué son necedades? Aquella persona que piensa que siempre tiene la razón. Aquella persona que piensa que la palabra de Dios o lo que el hombre o lo que alguien le intenta decir, que lo que la palabra de Dios dice es incorrecto, sino que ellos siempre tienen la razón, ellos están correctos en todo. No, tú no tienes razón, yo tengo razón, aún no la tenga. Y dice que el hombre va a andar en esas necedades cuando camina en desobediencia, cuando prestó oídos a palabras vanas y no prestó oídos a la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Amén. Hijos de desobediencia, aquellos que no escuchan a Dios, sino que están prestando oídos a palabras vanas. Y esa desobediencia nos lleva a todo este pecado que acabamos de leer. Y recordemos, iglesia, toda acción trae su consecuencia. Si nuestra acción es confiar en Dios, ¿cuál es la consecuencia? Bendición. Si la acción es confiar en el hombre, ¿cuál es la consecuencia? Maldición. ¿Y esa maldición qué es? Perder la cobertura o la protección de Dios y comenzar a caminar en mis propias fuerzas y en mis propios pensamientos. Ahora, en esta misma palabra acabamos de leer dos acciones que llevan al hombre a escuchar o prestar oídos a palabras vanas. Y vamos a verlas. Primero, vamos a ver el verso 16. ¿Qué es lo que lleva al hombre a escuchar palabras vanas? Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, lo primero que el hombre elige hacer y que no le va a permitir al hombre alcanzar la herencia que tenemos en Cristo es cuando el hombre elige no aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. O sea, que vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a pasar situaciones que no nos van a gustar. Y Cristo mismo nos los ha venido repitiendo siempre y en la palabra siempre lo encontramos. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Entonces la palabra nos dice aquí que el hombre que no aprovecha bien el tiempo, ¿qué va a pasar? No va a estar preparado para enfrentar los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Cuando estamos en tribulación, cuando estamos en pruebas, cuando vienen a nosotros tentaciones. La tentación es un día malo, iglesia. ¿Y qué dice la palabra? Si no hemos aprovechado bien el tiempo, o sea, si hemos sido ociosos espirituales, si no nos hemos estado buscando la palabra de Dios, ¿cómo voy a estar? Débil. Y al estar débil, ¿qué va a pasar? Voy a ser engañado por el mundo. Voy a ser engañado por un padre de mentiras. ¿Por qué? Porque no aproveché el tiempo. Entonces, la ociosidad, iglesia, es algo, la ociosidad, la haraganería, la desorganización, es algo que lleva al hombre a caminar en desobediencia. ¿Por qué? Porque no se aprovechó el tiempo. Ahora, vamos a ver un testimonio de eso en la palabra, para poder entenderlo. Y para eso vamos a empezar leyendo Deuteronomio 28, versos del 1 al 8. Deuteronomio 28, versos del 1 al 8. Sí.
Deuteronomios 28, versos 1 al 8. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces, ¿quién escribió Deuteronomios? Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, escribe este libro y le deja al pueblo de Israel este libro de Deuteronomios, que también es conocido como la segunda ley. Y le dice, ¿qué es lo que acabamos de leer? Le dice todo lo que ellos tienen que hacer para poder caminar en bendición. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Dice: oír atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra. O sea, no solamente oír, como dice la palabra, no simples oidores, sino que hacedores de ella. Entonces Moisés le deja este mensaje al pueblo. Dice: pueblo, si tú quieres ser bendecido, si tú quieres seguir siendo prosperado, si tú quieres seguir bajo la protección de Dios y quieres que todo lo que donde pusieres tu mano sea bendecido, entonces lo que tú tienes que hacer es caminar bajo la voluntad de Dios. Tienes que escuchar la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios y poner por obra la palabra de Dios. Ahora, más adelante también les da una advertencia. Les advierte qué es lo que va a pasar con ellos, o qué es lo que puede pasar si es que ellos deciden no obedecer a Dios. Y vamos a verlo, Deuteronomio 28, seguimos en el mismo capítulo, pero ahora versos 15 y 20. Amén. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos. Recordemos, oír, cumplir, no solamente oír. Nuevamente dice, si tienes que oír y cumplir. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiereis mano e hiciereis, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. ¿Qué pasa si es que el hombre decide no obedecer a Dios? Lo contrario a la bendición. Todo lo que iba a ser bendecido, todo eso después se convierte en maldición. Ya no va a recibir esa bendición, sino va a recibir una maldición. Y esa maldición es a causa o consecuencia ¿de qué? De la desobediencia, de no haber escuchado a Dios y de no poner por obra la palabra de Dios. Entonces, la maldición que recibe el pueblo es porque Dios se goza en maldecirnos. No, lo leímos ahí, que dice al final: a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habréis dejado. Entonces, todas esas maldiciones es consecuencia de las obras que nosotros mismos cometemos. ¿Estamos? No es porque Dios le agrade, Dios no quería, Dios no le agrada. Si Dios hubiera querido destruir este pueblo, lo hubiera hecho en el desierto, muchas oportunidades tuvo. Lo hubiera dejado que se mueran de hambre, hubieran dejado que se mueran de sed, hubieran dejado que sus enemigos, no hubiera abierto el mar rojo para que sus enemigos pudieran matarlos. Pero no era la voluntad de Dios.
Y como no es la voluntad de Dios maldecir nuestra vida, no es la voluntad de Dios quitar su protección de nosotros, pero dice que es consecuencia de nuestras propias obras, de lo que nosotros decidimos hacer. ¿Estamos? Entonces la palabra nos muestra que la maldición, ¿a causa de qué viene? De nuestra desobediencia, por nuestras propias obras, por nuestras decisiones, por lo que yo decidí hacer y no por lo que Dios quiere hacer en mi vida, sino que yo decidía eso. Porque seamos sinceros, iglesia, cuando desobedecemos, ¿por qué desobedecemos? Porque queremos. ¿A cuántos de nosotros nos han puesto una pistola en la cabeza para desobedecer? No, porque nosotros tomamos la decisión de desobedecer. Porque nosotros tomamos la decisión de no seguir lo que Dios, la palabra de Dios. Igual, cuando hemos sido niños, todos recordemos cuando hemos sido niños. ¿Por qué desobedecíamos a nuestros padres? Porque queríamos ver televisión hasta tarde, porque queríamos comer dulces, porque queríamos salir a jugar. Por eso, por nuestra propia decisión. No porque nos obligaban. Es nuestra naturaleza, parece. Pero Dios viene y cambia esa naturaleza. Pero siempre y cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios y la obedezcamos y la pongamos por obra. Pero mientras no, vamos a seguir moviéndonos en esa naturaleza. Entonces la maldición es esa consecuencia. Y así como estuvimos conscientes para tomar decisión, también tenemos que estar conscientes para entender que esa decisión traerá consecuencias a mi vida. Van a venir consecuencias. ¿Y le vinieron consecuencias a este pueblo? Tuvo muchas consecuencias, ¿no es cierto? Como muchas veces pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces pasamos o vemos las consecuencias de las decisiones que tomamos? De los caminos que nosotros mismos buscamos que hacer. Pero ahora uno se pregunta, ¿no? Pero si Moisés, o Dios a través de Moisés le dejó escrito claro, o lo que hemos leído no estuvo claro. Le dejó escrito al pueblo muy claro las consecuencias de seguir a Dios y las consecuencias de no seguir a Dios, porque este pueblo no decidió seguir a Dios. Si nosotros vemos, si nosotros recordamos, no solamente Moisés se lo recuerda. El Señor envía profetas para recordarle a este pueblo todo lo que iba a pasar si es que ellos no obedecían la palabra de Dios. El Señor manda profetas para decirle a este pueblo lo que iba a pasar si ellos se agarraban de las promesas de Dios. Jonás, ¿qué hizo Dios con Jonás? ¿A dónde lo mandó? A Nínive. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le hizo saber? Lo que iba a pasar si es que ellos no cambiaban su manera de vida, porque Nínive era una nación que estaba en pecado. ¿Y qué decidieron ellos? Dice que desde el rey hasta el más pequeño ayunaron, se arrepintieron y Dios comenzó a bendecirlos. Entonces el ejemplo está ahí, la palabra está ahí, está claro. Dios nos habla en su palabra como le habló a este pueblo, les habla muchas veces. Y yo sé que muchas veces aquí estamos predicando, ahora en estos últimos tiempos estamos predicando sobre eso, la obediencia, escuchar la palabra de Dios, buscar que nutrirnos y alimentarnos de la palabra de Dios. Y uno puede decir, pero pastor, ya me lo está repitiendo todos los semanas, la hermana también me lo repitió la semana pasada y todos me lo han venido repitiendo. Pero si Dios nos lo repite es porque sabe que lo necesitamos. Estamos nosotros ahora los jueves estudiando el libro de Oseas. Y voy a enseñarles cuántas veces el Señor en el libro de Oseas le muestra a su pueblo que si ellos no buscan su palabra, no iban a poder ellos cambiar. Y vamos a verlo, Oseas capítulo 4, verso 1, voy a darles toda una lista ahí. Vamos. Oseas 4, yo se los leo rápido. Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. O sea, en ese pueblo no había verdad, no había palabra, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, ese pueblo había dejado el conocimiento de Dios. ¿Qué más? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 6:6.
porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Oseas 7:11. Efraín fue como una paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Oseas 8:12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En cada palabra que acabamos de leer, en cada mensaje, ¿cuál es el factor común? El desconocimiento de la palabra de Dios. El pueblo decidió desechar el conocimiento de la palabra de Dios. El pueblo se volvió en un pueblo ocioso, como dijimos, no aprovechó el tiempo para nutrirse de la palabra de Dios que ya estaba escrita. Lo que acabamos de leer antes, el Deuteronomio, ya estaba escrito, ya lo tenían ellos. No era que no lo tenían, ya lo tenían, pero se volvió un pueblo ocioso, un pueblo haragán, un pueblo que no quiso buscar la palabra de Dios, que desechó la palabra de Dios. Y Dios le dice, por cuanto desechaste mi conocimiento, serás destruido. O sea, lo mismo que acabamos de leer. Si el hombre desecha el conocimiento de Dios, ¿qué conocimiento entonces está obteniendo? Del hombre mismo. Entonces, si toma del hombre, ese conocimiento del hombre lo hace desviarse de los caminos de Dios y ser desobediente a Dios. Ahora, el desconocimiento no quiere decir que ellos no conocían a Dios. Ellos conocían a Dios, como muchos de nosotros y muchos por ahí escuchamos, sí, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, ¿no? Pero ese no era el desconocimiento que ellos tenían. No era un desconocimiento de Dios, era el desconocimiento de la palabra de Dios, por lo tanto, desconocimiento de la voluntad de Dios. Y vamos a verlo, ese mismo, Oseas 11:7. Dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. O sea, el pueblo decía, tú eres mi Dios, tú eres el Altísimo, tú eres Jehová, oh Dios, oh Cristo, oh Señor. Conocían a Dios. ¿Pero qué estaban desconociendo? Hacer la voluntad de Dios. Dice que ninguno lo quería enaltecer. ¿Qué significa enaltecer? Vamos a ver el significado de enaltecer. Amén. Alabar, glorificar, exaltar, reconocer la grandeza y poder de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo enaltecemos el poder de Dios? Mostrando con mi vida el poder transformador que hay en la palabra de Dios. Yo no puedo decirle a otra persona, cree en Dios porque Dios te va a transformar, cuando mi vida sigue siendo una vida sin cambio y sin cambio. ¿No es cierto? Entonces, ¿yo cómo enaltezco a Dios? Mira lo que yo era y mira cómo Dios me ha hecho ahora. Y para que ese cambio ocurra en mi vida, ¿qué tiene que haber en mi vida? Obediencia. Tengo que rechazar las palabras vanas y comenzar a escuchar lo que Dios quiere. Comenzar a escuchar su palabra, comenzar a buscar su palabra, dejar de buscar otras cosas y comenzar a aprovechar el buen tiempo. No solamente decir sí, cuando alguien te pregunte, oye, ¿tú qué crees? Yo creo en Dios. Va por ahí, oye, ¿tú qué eres? Yo soy cristiano. No, iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nuestro Padre, que oye en lo secreto, nos recompensará en público. Entonces, cuando la gente nos vea, ni siquiera van a tener que preguntarnos quiénes somos, porque van a verlo en nosotros. ¿Por qué? Porque yo busqué en lo secreto, aproveché mi tiempo, aproveché el tiempo para los días malos. Porque cuando venga la prueba que viene para todos, la gente va a decir, oye, ¿por qué tú sigues así tan tranquilo? ¿Por qué tú sigues así tan feliz, tan contento a pesar de todo lo que está pasando alrededor? Porque mi confianza no está en el mundo, mi confianza está en Jehová. Aprovechamos el tiempo, iglesia.
¿Cuántas veces se lo repitieron a este pueblo? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que infinidad de veces Dios en su misericordia se lo repetía y se lo repetía. Pero este pueblo decía no. Los escribas y fariseos, ¿en quién decían que creían? Ellos cuando vino Jesús decían, nosotros creemos en Dios. Pero no estaban reconociendo al Hijo de Dios. ¿Y acaso no estaban las Escrituras ya hablando de la venida de Cristo? ¿Y acaso las Escrituras cuando uno lo lee no dice, wow, ¿este es Cristo? ¿Y por qué ellos no lo reconocían? ¿Qué estaban haciendo entonces? Quizás estaban en otras cosas, ¿no? Viendo cómo el pueblo, a ver tú cómo vas a pecar, a ver tú por qué no te lavas las manos, a ver tú por qué recoges el día de reposo. Cuando lo que tenían que hacer era buscar la palabra de Dios para encontrar cuál era la voluntad de Dios. Ellos no sabían, no reconocían cuál era la voluntad de Dios porque no reconocían a Cristo. Y Cristo es parte de la voluntad y el plan perfecto de Dios. Entonces no es simplemente decir, sí, yo creo, sí, yo soy de Dios, yo soy cristiano. No, iglesia, Dios quiere que empecemos a buscar su palabra. Dios quiere que empecemos nosotros a comenzar a escudriñar su palabra. Que no seamos un pueblo ocioso y haragán, sino que seamos un pueblo que espiritualmente se levanta, que aprovechemos bien el tiempo. ¿Amén? Amén. Cuando organizamos nuestro trabajo, uno puede decir, pero pastor, yo soy bien organizado, yo no soy ocioso, yo trabajo, yo estudio, yo cocino, yo limpio mi casa. Cuando nosotros organizamos bien nuestro trabajo, organizamos nuestros estudios, organizamos nuestra vida social inclusive, pero en esa organización no hay tiempo para Dios, estamos siendo ociosos, iglesia. Porque no estamos hablando aquí de aprovechar el tiempo de mi vida, porque sea feliz, como dicen, ¿no? La vida es una sola, tienes que ser feliz. ¿No dicen así? Ya, tienes que aprovecharla, fin de semana, andate por ahí, por allá. ¿Qué haces aquí en la iglesia? Te van a venir a lavar el cerebro y a quitar tu dinero. Pero no, iglesia, el que realmente está entendido en la palabra de Dios entiende que no es eso. Sino que lo que venimos aquí, lo que hacemos en nuestro tiempo, en nuestros hogares, cuando nos dedicamos a leer la palabra, es aprovechar el tiempo para prepararnos para cuando venga el día malo. ¿Amén? Y sí, lo hemos estado repitiendo, iglesia. Lo hemos estado repitiendo porque Dios sabe que lo necesitamos. Dios sabe que necesitamos toda esta palabra para que nuestras vidas sean cambiadas y sean transformadas. Porque el pueblo de Dios al final terminó nuevamente siendo un pueblo cautivo. Si Dios ya los había librado de manos de Egipto, ¿por qué cayeron después en manos de los asirios? Vamos a volverlo a leer, Efesios 5, 16, 17. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, siendo entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Por qué el pueblo cayó? Porque no entendió cuál era la voluntad de Dios. ¿Y por qué no entendió cuál era la voluntad de Dios? Porque no buscó la palabra de Dios. ¿O no había Dios en la palabra? Había muchos profetas, estaba Jeremías, estaba Isaías, estaba Ezequiel, estaba el mismo Daniel, hubo infinidad de profetas que Dios mandaba para poder compartir la palabra, estaba la palabra escrita y ellos tenían la obligación, inclusive en esa época por ley, de leer toda la palabra todos los días y memorizárselas y aprendérselas. Pero aún así, parece que no lo hacían. Aún así parece que no estaban buscando la palabra. Y dice la palabra que porque no entendieron cuál era la voluntad de Dios, cayeron en esa desobediencia. Y muchas veces pasa así, iglesia, en nuestras vidas. ¿Por qué, si vemos en el mundo, por qué el mundo sigue levantando ídolos de madera y de bronce? Porque no van a la palabra. Porque no entienden cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es clara: no te hagas imagen
Pero ¿por qué no la entienden? Porque no la buscan. Porque no vienen a la palabra de Dios. ¿Por qué el mundo, iglesia, sigue llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo? Porque no buscan o no entienden cuál es la voluntad de Dios. El mundo está transversando todo, el mundo está cambiando todo, iglesia. ¿Por qué? Porque se han alejado de la palabra de Dios. Se han alejado de la fuente de conocimiento y la fuente de verdad, que es esta, su palabra. No hay otra fuente, iglesia. No es el hombre. El hombre puede escribir muchos libros basados en esto, muy hermosos, muy motivados, que motivan mucho. Pero tenemos que siempre venir a la fuente. Esta es la fuente, iglesia. Cuando nosotros, yo por ejemplo ahora he ido al doctor hace unas semanas y me ha dicho que mi azúcar está un poco alto. ¿Ok? Entonces, a mí me gustan las gaseosas, me gusta el jugo y detesto el agua sola. ¿Ok? Y yo puedo decir, pero el jugo tiene agua. La gaseosa tiene agua. ¿Por qué es malo? Porque tiene algo que ya no es bueno para mí. Entonces, ¿a qué tengo que ir para realmente comenzar a bajar eso y que mi vida sea más saludable? Al agua, que es la fuente. Agua con limón. Al agua, que es la fuente. Entonces, yo tengo que ir a la fuente. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa, iglesia? Que el mundo, algunos, nos emocionamos con los jugos, con los dulces, con las gaseosas, con todo lo que está alrededor. Lo que escribe este hombre, lo que escribe el otro hombre, lo que escribe el otro hombre, que muchas veces son cosas muy hermosas, muy bonitas. Pero eso hace que muchas veces dejemos de ir a la fuente. Y así como ese hombre fue inspirado para escribir eso, así nosotros vamos a ser inspirados cuando vamos a la fuente. Así que, iglesia, tenemos que ir a la fuente de vida, a la fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar todo lo que Dios quiere para que nosotros seamos un pueblo obediente. Pero el mundo está transversando todo eso, iglesia. El mundo está cambiando todo eso. El mundo ya cambió el significado de la palabra familia, ya cambió el significado de la palabra papá, de la palabra mamá. Ya lo está cambiando. ¿Por qué? Porque no están combinando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué mucha gente les está haciendo oído? Porque también están dejando lo que es la voluntad de Dios. Pero si vamos a la fuente, dice, si no escuchamos palabras necias, no vamos a ser engañados. Y para no escuchar palabras necias tenemos que estar aquí. ¿Amén? ¿Estamos? Y estamos repitiendo muchas veces, por las últimas 6, 8 semanas, Dios nos está repitiendo esto. Vayamos a su palabra, vayamos a su palabra. El hermano Camilo nos predicó también, vayamos a su palabra. La hermana Diana, todos estamos con el hermano Roberto, vayamos a su palabra. ¿Por qué Dios nos está, como la palabra que utilizaron la semana pasada, martillando tanto? ¿Por qué Dios nos está martillando tanto para oír a su palabra? Para prepararnos para el día. Porque hay que ser sinceros, iglesia, como este pueblo de Israel. Hace como 6, 8 semanas, si mal no recuerdo, lo hemos venido predicando. Vamos a su palabra. ¿Quiénes en la primera semana que se predicó entendió el mensaje y cuando fue a su casa dijo, a partir de hoy voy a leer la palabra de Dios? Que no lo estuvo haciendo. Amén. Algunos quizás en la segunda semana cuando se predicó lo entendieron, algunos quizás en la tercera semana, algunos quizás hoy día lo van a entender. ¿Que leamos la palabra de Dios? Exacto. Sí. Entonces, si Dios nos está martillando esto, es porque Él conoce que así como su pueblo, vemos que muchos profetas se lo dijeron, les martillaron, anda la palabra de Dios, busca de Jehová y comienza a hacer su voluntad, pero el pueblo aún así cayó en desobediencia. Dios sabe que nosotros también muchas veces estamos igual y que necesitamos esta palabra una y otra vez para poder nosotros entender, y va a llegar un momento en que voy a decir, sí, ahora sí lo entendí. Esta palabra era para mí, no para el vecino. Esta palabra era para mí, no para el que estaba sentado atrás mío. Esta palabra Dios me la estaba dando para que yo busque su verdad. Entonces, iglesia, vemos aquí en la palabra que la ociosidad es algo que nosotros decidimos hacer, que muchas veces nos lleva a desobedecer la palabra de Dios. Porque no estamos aprovechando el tiempo para leer lo que Dios nos dejó.
Porque si somos sinceros, y aquellos que hayan leído, y cuando Cristo nos habla en Mateo y nos dice los tiempos postreros, ¿cómo van a ser? Si alguien te dice, no, va a ser bonito, no te preocupes, no. Dios mismo dijo que van a ser difíciles, van a ser duros. Entonces, si Dios nos está preparando, es porque quiere que estemos preparados para todo lo que está por venir. Por eso nos está martillando. Busca mi palabra, busca mi palabra. Aprovecha que aún no puedes leer, porque dice que en esos tiempos seremos perseguidos y no vamos a poder predicar, y muchos no van a poder leer la palabra de Dios. Entonces, aprovecha que aún puedes, aprovecha el tiempo para que te prepares para los días malos. Amén. Gloria a Dios. Segundo punto. Efesios 5, verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, punto 2. ¿Qué es lo que el hombre hace en su vida que lo lleva a ser desobediente a la palabra de Dios? Embriagarse. ¿Qué significa la palabra embriagarse? Emborracharse. Vamos a ver el significado de la palabra. Embriagar. Dice, causar embriaguez a alguien, atontar, perturbar o adormecer a alguien. Embelezar a alguien con algo que le causa satisfacción o placer. Entonces, embriagar dice que es atontar a una persona. Ahora, ¿por qué se busca atontar a alguien? Para engañar. Para engañarlos. Nosotros recordamos, no sé en sus naciones, pero en Perú había en las calles, cuando uno pasaba por las calles, unos hombres que se ponían con unas mesitas y 3 cartas volteadas. Y te decía, tienes que buscar la reina o cualquier carta. Y comenzaban a movértela, pero eso muchas veces no estaban solos. Había por ahí un gancho que le llamábamos, o secuaces o compinches, que te comenzaban a hablar. ¿Y por qué te hablaban? ¿Por qué te distraían? Te atontaban porque ¿cuál era el propósito de ellos? Robarte el dinero, ¿no? El propósito de ellos era robarte el dinero. Su propósito no era de que tú ganaras, su propósito era de que tú perdieras. Entonces, ¿qué era lo que ellos? Justo hablando de la batería y se acabó. Aló. Amén. Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Cuál era el propósito de ellos? Robarte tu dinero, pero de una manera en que tú pienses que sí vas a ganar, porque si tú sabías ya desde el principio que no ibas a ganar, no apostabas, ¿no es cierto? Pero ellos te hacían creer de que, sí, acá está la carta, voy a ganar. Pero ya te habían atontado y cuando tú ponías tu dinero, ¡pum!, no era la carta y perdías, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Te embelezaban. ¿Qué cosa es embelezar? Vamos a ver. Dice cautivar, embobar, hechizar. Te embobaban. Creo que los colombianos usan bastante ya. Te embobaban. Te embobaban con algo que te hacían creer que ibas a ser o ibas a ganador cuando realmente ya estabas siendo a perdedor. Si nosotros recordamos, estuve leyendo un poco las maquinitas de azar, las tragamonedas. ¿Por qué la gente se envicia tanto en las tragamonedas? Bien, dice que es una adicción, dice el responsable de esto es una adicción en las personas, ¿qué dice?
acerca de las máquinas tragamonedas, concluyó que responsable de la adicción de las personas es una disfunción en el cerebro, especialmente de aquellas personas que sufren de estrés y buscan que relajarse, y las máquinas tragamonedas actúan muy rápidamente sobre ese estrés y producen placer en las personas. Entonces dice que cuando la acción de estar a veces con la palanca, con el botón y ver esas luces, esa música y ver que casi ganas, dice que crea una disfunción en el cerebro que te hace olvidar el estrés. Que la gente que especialmente está muy estresada, cuando hace esa acción de apretar los botoncitos y ver, se olvida de su estrés, se olvida de sus problemas y dice que piensa que va a ganar, piensa que eso le trae placer, piensa que eso es algo bueno para su vida. Pero ¿cómo terminan esas personas? A veces ganan. Pero muchas veces la mayoría de personas terminan de una manera endeudadas, terminan vendiendo sus casas, muchas veces terminan perdiendo sus matrimonios, terminan perdiendo su familia. ¿Por qué? Porque sí, dice la hermana, a veces ganan, pero si saca su cuenta, más es lo que pierden que lo que ganan. Entonces al final, si uno realmente es consciente y uno realmente se sienta a sacar cuentas, uno termina perdiendo más de lo que piensa que has ganado. Pero muchas veces estas personas dicen que no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque se han embobado con esas máquinas, se han embelecido con esas máquinas, se han embobado a tal punto de que pensar de que esas máquinas es la solución a su estrés. Entonces, vemos, iglesia, que embriagarse no solamente es con el vino, sino embriagarse, el vino representa en esta palabra a todo lo del mundo que intenta nosotros atontarnos, embobarnos para alejarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aquel que se embriaga en vino, ¿qué pasa? Disolución. Dice, hay disolución. ¿Qué cosa es disolución? Disolución o Disolución. Dice, desunión o separación de las partículas de un cuerpo sólido o espeso por medio de un líquido hasta lograr una mezcla homogénea. Entonces, disolución es cuando una sustancia se posiciona sobre otra hasta separar sus componentes y luego mezclarse con lo que queda del componente sólido y se vuelven homogéneos, o sea, se vuelven un solo cuerpo. Yo tengo una sustancia, viene otra sustancia y comienza a actuar sobre él y comienza a separar sus moléculas y luego con lo que queda, se vuelve un solo cuerpo. ¿Estamos? Esa es disolución. La palabra dice que si nosotros nos embriagamos con el vino o, como estamos diciendo, con las cosas del mundo, va a causar disolución en nosotros. ¿Qué disolución va a causar en nosotros? Cuando venga lo del mundo sobre nosotros, atacarnos, ¿qué va a buscar? ¿Qué sacar? Todos nuestros componentes. Va a buscar que sacar la palabra de Dios de mi vida, va a buscar que sacar mi tiempo de oración, va a buscar que sacar mi tiempo de adoración, va a buscar que sacar mi tiempo de congregarme, ya no me voy a querer congregar, va a buscar que sacar todo aquello que me hizo a mí un hijo de Dios, que me hizo a mí caminar en obediencia. Recordemos, la palabra dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, en mí está esa imagen de Dios. Pero cuando yo dejo que el mundo comience a embelecerme, que el mundo comience a actuar en mí, el mundo va a empezar a sacar eso. ¿Y para qué saca eso? Para que seamos un solo cuerpo con ellos. Para que nos convirtamos ahora en hijos de ¿qué? Como decía el verso 6. En hijos de desobediencia. Cuando dejamos que el mundo nos embriague, cuando nos embriagamos con el mundo, va a haber disolución en nuestras vidas. La palabra de Dios, lo primero que el mundo hace, ¿qué es? Quitarnos a Dios. ¿No lo estamos viendo ahora con todas las cosas que se están viendo alrededor? Quitan la palabra de Dios de los colegios, de los niños. ¿Y qué es lo que les están poniendo? Cosas que no vienen de Dios. ¿Por qué? Porque quieren arrancar de nosotros esa palabra que Dios dice que ha escrito en nuestros corazones. Quieren arrancarlas para que ya no seamos más uno con Dios, sino que seamos uno con el mundo. ¿Y a quién le sucede eso? A los que buscan que embriagarse con el mundo. Ahora, ¿qué cosa nos embriaga muchas veces del mundo? ¿Qué es lo que a veces buscamos en el mundo o hay en el mundo que nos puede embriagar? diversión.
Diversión, placeres. Vamos a ver dos ejemplos, o tres si hay tiempo. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 12, versos del 6 al 11. Primera de Reyes, capítulo 12, versos del 6 al 11. Amén. Dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyeles algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Vamos a poner un contexto de lo que estaba pasando. El rey Roboam era hijo del rey Salomón. Salomón era hijo del rey David. Entonces cuando Salomón muere, dice que Roboam toma el reinado y él era el rey de Israel, de las 12 tribus de Israel. Entonces, antes de que Salomón fallezca, durante su reinado, él había puesto, dice, impuestos sobre el pueblo, impuestos muy altos, y el pueblo estaba un poco cansado de esos impuestos. Entonces cuando toma un nuevo rey, el pueblo quizás tuvo una esperanza de que esos impuestos fueran reducidos. Entonces ellos van a Roboam y le dicen, rey, por favor, tu padre nos puso una gran carga con esos impuestos, tú redúcenos. ¿Y qué hizo Roboam? ¿A quién escuchó? Dice que estaban los ancianos dándole buen consejo, pero él desecha los consejos del anciano, el cual le dijo, trátalo bien, ayúdalos, sé amigo con ellos, redúceles y ellos te van a servir. ¿Y a quién fue a escuchar? A los amigos. Él prefirió escuchar a sus amigos. ¿Y cuál fue el consejo de sus amigos? En pocas palabras es, no le muestres que eres débil. Tú eres el fuerte, tú eres el macho, tú eres el rey. No le demuestres que tú eres débil, no le demuestres que tú eres más pequeño. No, dile que si un dedito mío es mucho más que todo el lomo de mi padre. Así que yo los voy a soltar porque yo soy el que manda. Y parece que Roboam se embriagó de ese ego, se embriagó de ese poder, se embriagó de ese consejo del mundo, de los amigos que le dijeron, demuéstrale quién eres tú. Y escuchó a sus amigos. Y se embriagó de eso, estaba embriagado, wow, sí, yo soy. Y me imagino cómo habrá ido el pueblo, ¿no? Todo con el pecho así, oh, yo soy, no, ¿quién te crees tú? Yo soy el hombre, yo soy el más, yo soy el rey. ¿Y qué sucedió después? Dice que cuando él manda al cobrador de impuestos a cobrar sus impuestos, lo mataron. Y se asustó y tuvo que salir huyendo. Y huyó a Jerusalén porque el pueblo quería matarlo. Y cuando llega a Jerusalén, el pueblo levanta otro rey. Y ahora, de las 12 tribus que le pertenecían a él, solo se quedó con 2, con Judá y con Benjamín. El resto fue a manos de otro rey. El embriagarse de buscar qué escuchar a sus amigos, ¿a dónde lo llevó? A perder la bendición que Dios había puesto sobre sus manos. Él era un rey que era del pueblo escogido, del pueblo de Dios. Él tenía una bendición, pero él decidió
desechar esa palabra, desechar los consejos de los ancianos, desechar lo que les estaban diciendo, los buenos consejos, y escuchar a los amigos. Y muchas veces estamos así, iglesia. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos prestando oídos, iglesia? ¿De quién nos estamos embriagando? De aquellos consejos que nos dicen, wow, sí, tú eres el hombre, tú eres la mujer, tú eres el que tiene que mostrarles quién manda. Tú puedes hacer lo que quieras, lo que quieres. No tienes que pedirle permiso a nadie en tu casa. ¿Estamos escuchando esas voces que nos hacen sentir, wow, sí, yo soy? Que me hacen embriagarme de ese ego, que me hacen embriagarme de ese poder que realmente no tengo. ¿O estoy escuchando la voz de Dios? ¿A quién estamos escuchando? Tenemos que ser, así como las tragamonedas buscan que robar el dinero, y así como vimos acá el ego busca que robar las bendiciones que Dios pone en nuestras vidas, de la misma manera cuando nos embriagamos del mundo, iglesia, vamos a ser robados. No creamos que vamos a ser bendecidos. ¿O cuántas veces hemos escuchado quizás a una esposa que diga, uy, desde que mi esposo se volvió borracho, alcohólico, mi matrimonio está más feliz? ¿Hemos escuchado eso alguna vez? No. Oh, desde que mi esposo o mi esposa cayó en adulterio, ahora soy mucho mejor o soy más feliz en mi matrimonio. ¿Acaso esa felicidad supuestamente trajo bendición al hogar? No, iglesia. Entonces no nos engañemos de eso. No nos trae felicidad. Pero el mundo, ¿qué dice? Sí, eso te trae felicidad. El salir de tu matrimonio, tu hogar te trae felicidad. El ir a fiestas, a parrandas, el embriagarte te trae felicidad. Aprovecha. Como hay un dicho, ¿no? Baila, Canta. no sé, baila, embriágate. Lo bailado, lo quitado, nadie lo quita. No sé, algo así. Pero esos son los consejos del mundo. Esos son los consejos del mundo que busca que embriagarnos, atontarnos, como dice la palabra, atontarnos de una falsa felicidad. De una felicidad que no es verdadera, de una felicidad que en primer lugar no va a traer bendición a mi vida y por lo tanto no va a traer bendición a los que están bajo mi cobertura, a mi hogar, a mi familia, a mis hijos, a mis amados. No trae bendición, iglesia. Así que no busquemos que embriagarnos con las cosas del mundo. No busquemos que embriagarnos con ese vino que sale de la boca de los que realmente no buscan que hacer la voluntad de Dios. Busquemos consejo en aquellos que vemos los frutos, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Esos ancianos, ¿qué le dijeron los ancianos? Sé siervo de este pueblo y sírveles. No esperes tú ser servido. El mundo dice, no, a ti tienen que servirte. No. La palabra dice, tú eres siervo. Cristo Jesús mismo dijo, yo me hago siervo. Dice, respóndeles con buenas palabras. ¿Qué dice el mundo? No, grítale para que vea quién es el que manda. ¿Qué dice Dios? Respóndele con buenas palabras y vas a ver cómo ellos también te van a servir. Construye un hogar, iglesia, en el que si tú quieres que te sirvan, enséñales con tu ejemplo en servir. Construye un hogar que si tú quieres que te respeten, enséñales con tus palabras a respetar. No nos embriaguemos con los consejos del mundo. Dicen, no, grítale para que sepa quién manda. No, iglesia. Eso no trae felicidad. Construyamos un hogar conforme a la voluntad de Dios. Y para eso, ¿qué dice? No nos embriaguemos con vino, sino seamos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Estamos? Amén. Vamos a ver otro tipo de vino que embriaga al hombre. Hombre es hombre y mujer, ¿no? Mateo 25, 14 y 16. Mateo capítulo 26. Sí, verso 14 y 16. Amén. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿De quién nos está hablando? De Judas Iscariote, aquel que entregó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vemos en Judas? Amén. Parece que él estaba embriagado por esa avaricia. Él estaba embriagado por las riquezas del mundo, por las monedas. Las monedas le traían a él ese placer y lo atontaba. Y vamos a corroborarlo con la palabra, que realmente le traían a él ese placer. Vamos a Juan capítulo 12, versos del 1 al 6. Juan capítulo 12, versos del 1 al 6. Amén. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, Judas era el tesorero, por decirlo así, el que veía las finanzas. Y él tenía una embriaguez por las monedas. Se había embriagado de las monedas, se había embriagado de las riquezas. Entonces todo lo que él veía eran monedas, más monedas, ¿no? Dice que esta mujer, María, la hermana de Lázaro, gasta en un perfume para ungirlo a Jesús y él dice: ¿pero por qué no se dio a los pobres? Y en realidad él ni siquiera le importaban los pobres, lo que él quería era tener más monedas para poder sustraerlas y llenarlas en su propia bolsa, en su propio bolsillo. ¿Por qué? Porque las riquezas le habían embriagado. Estaba con esa embriaguez. Parece que él, si no tenía dinero, no sentía ese placer. Si no tenía dinero, sentía que estaba sobrio, por decirlo así, ¿no? Pero él quería estar borracho. Y solamente esa sensación de placer se la daba el dinero. Él estaba embriagado de ese dinero, embriagado de esas riquezas. Iglesia, ya lo hemos repetido muchas veces, pero hay que aclararlo, no tomemos a mal. No quiere decir que el dinero sea malo. El dinero no es malo. Buscar qué hacer dinero tampoco es malo. Porque si no, Dios no hubiera permitido que trabajemos. Pero Dios permite que trabajemos, Dios permite que muchos cristianos tengan negocios y sean muy prósperos, porque no es malo el dinero. Dios sabe que el dinero es necesario y lo necesitamos. Lo malo es cuando el dinero hace que yo venda a Jesús. Ahí está lo malo. Cuando yo por dinero vendo a Jesús. ¿Qué significa vender a Jesús por dinero? Cuando yo dejo de buscar o organizar mi tiempo en la búsqueda de Dios para dedicárselo más a buscar que hacer más dinero. Cuando yo dejo de congregarme porque estoy más afanado en hacer dinero. Y sé que los fines de semana pagan mejor. Cuando yo estoy más afanado en dejar de ir a las reuniones de oración porque estoy en la búsqueda de hacer más riquezas. Eso es malo, iglesia. Cuando por dinero yo vendo a Jesús. Judas por dinero vendió a Jesús. ¿Tenía necesidad de ese dinero? Recordemos, ¿acaso leemos en la palabra que en algún momento tuvieron los apóstoles necesidad cuando estaba Jesús ahí con ellos? Inclusive si vemos, cuando vienen a cobrarle el impuesto a Pedro, ¿qué le dice Jesús? Anda, pesca, saca un pez, abre la boca y vas a ver los denarios y da uno por ti y uno por mí. O sea, Dios tenía el poder de sacar ese dinero. ¿Por qué? Porque, como dice en el Antiguo Testamento, Él es el dueño del oro y de la plata del mundo. El problema es cuando nosotros nos embriagamos de ese dinero, nos embriagamos de esas riquezas. Cuando siento que si no tengo yo esas riquezas, no puedo vivir.
No es como el alcohólico. El alcohólico necesita tener alcohol en su sangre, porque cuando está sobrio no se siente bien. Entonces es lo mismo, nos volvemos alcohólicos del dinero. Es embriaguez. Si no tengo dinero estoy mal, estoy desesperado. ¿Por qué? Porque no me olvido que Dios es un Dios proveedor. Me olvido que Dios es un Dios que conoce mis necesidades y aún antes que yo se las diga, Él me las da. Me olvido que la palabra me dice que tengo que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Vivo no por fe, sino por vista. Ver mi cuenta llena. Ver mi cuenta que haya para todo lo que quiero. Y como le digo, iglesia, no es malo. No tome, ay, que esta iglesia predica que no es bueno dinero. No estoy predicando eso. Porque todos trabajamos, todos tenemos necesidad, Dios conoce nuestras necesidades. Lo malo es cuando yo vendo a Jesús por el dinero. Como lo hizo Judas. Cuando yo vendo mi tiempo con Dios, cuando me embriago hasta tal punto de vender a Jesús en mi vida. Eso es malo, iglesia. ¿Por qué? Porque ahí estoy haciendo ídolos, como ya nos lo explicó nuestra hermana Diana la semana pasada. Estoy haciendo ídolos en mi vida. Y Dios no quiere que yo haga ídolos, sino lo que quiere es que yo, iglesia, comience a confiar más en su palabra. Ahora, Judas vendió a Jesús por unas monedas. ¿Le fue bien a Judas? No. Vamos a leerlo. Mateo 27, 3 al 5. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Qué le respondieron los sacerdotes? Dice: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tu iglesia. Eso es lo mismo que el mundo nos responde. Cuando vamos al mundo arrepentido, decir: ay, no me he dado cuenta que por esto he vendido mi familia, he vendido mi hogar, he vendido mi matrimonio, he vendido a Jesús en mi vida y ahora estoy arrepentido. El mundo me dice: ¿y a mí qué me importa? Porque al mundo no le importamos, iglesia. No nos engañemos, el mundo no quiere lo mejor. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás, el padre de mentira. ¿Y el diablo quiere algo bueno para nosotros? ¿Quién puede decir: no, sí, el diablo quiere lo mejor para mí? No, iglesia, el diablo no quiere nada porque él ha venido a matar, robar y destruir. En ninguna parte de la palabra de Cristo nos dice: y el diablo vino a darte bendición. Entonces, si nosotros sabemos la palabra, conocemos, no nos embriaguemos con eso, porque después el mundo va a decir: a mí qué me importa lo que pasó con tu familia, qué me importa lo que pasó con tu vida, qué me importa si me tienes a Jesús. Lo que yo quería ya lo cumplí. Lo que yo quería era destruirte y ya lo tengo. Yo estoy feliz. Y era lo que los sacerdotes querían, era matar a Cristo, y ya lo habían hecho. No les importaba a Judas. ¿Y cómo terminó Judas? Quitándose la vida. Y a veces así sucede, iglesia. Quizás no físicamente, pero espiritualmente. Dejamos que el enemigo siga ahí y nos alejamos más y más y más y comenzamos a morir espiritualmente a lo que Dios quiere. No entreguemos a Cristo por unas monedas, iglesia. No nos embriaguemos de las riquezas del mundo. Más bien seamos llenos del Espíritu Santo. Creo que tenemos tiempo para uno más. Ahí terminamos. 1 Samuel 18, 6, 9. Primero Samuel 18, 6, 9. Amén. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000.
Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿De qué se embriagó Saúl? De ira, de enojo, de envidia. ¿Y a dónde lo llevó? Dice que desde ese día no miró con buenos ojos a David. Y si recordamos, la palabra desde ese día él intentó matar a David. Su misión era matar a David, como sea quería acabar con David. ¿Por qué? Porque se embriagó de esa envidia, se embriagó de ese rencor, se embriagó de ese odio que dejó que llenara su corazón. Y su misión fue comenzar a acabar con David. Iglesia, el odio, el rencor, la falta de perdón también es muchas veces un vino que nos embriaga y nos aleja de la voluntad de Dios. Muchas veces nos embriagamos. No, sí, pero yo tengo razón en enojarme, tengo razón en odiar, tengo razón en no perdonar. Iglesia, si la palabra nos dice que nosotros mismos fuimos perdonados de cosas mayores, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? No nos embriaguemos de ese odio, no nos embriaguemos de ese rencor, soltemos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa embriaguez no trae placer a nosotros. No nos va a traer placer, no nos va a traer gozo. O quien esté amargo o enojado, está feliz. Hasta científicamente lo han dicho, iglesia. El odio, el rencor, cuando lo almacenamos, crea enfermedades en nosotros. ¿Y eso queremos? Nos va a dar una cirrosis por la amargura, por embriagarnos de todo eso, iglesia. Entonces no nos embriaguemos, no digamos, no, sí, tengo razón en odiar. No, iglesia, no odiemos, limpiamos, seamos libres. ¿Por qué? Porque si nosotros no limpiamos de eso en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Si yo tengo la botella llena, ya no la puedo llenar de más. Entonces dice la palabra, más bien sé llenos del Espíritu Santo. ¿Pero dónde va a entrar el Espíritu Santo si yo lo tengo lleno? Si ya mi baúl está lleno de odio, de rencor, de enojo, de envidia, de todo eso. Porque me embriagué con todo eso. Porque me creí que tengo razón de estar así. No, iglesia. No nos embriaguemos de esas cosas. Saúl, ¿qué pasó? Terminó el muerto, terminó sus hijos muertos y se le fue quitada la corona, el reino. ¿Trajo bendición a su vida ese embriaguez? No. ¿Y David, qué decía David cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl? Que Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Por más que él tenía mayores razones de realmente odiar a Saúl porque lo quería matar, David dijo, no, que Dios me libre de tocarlo, porque si Dios lo puso como rey, Dios tiene sus planes y yo no soy quien para interferir en esos planes de Dios. Y David fue un rey conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue bendecido más? Amén. Entonces, iglesia, no nos embriaguemos de esas cosas. No nos embriaguemos de las cosas del mundo. Y hay muchos más ejemplos que ya por falta de tiempo. Recordemos Simón el mago. Simón el mago dice que era un hombre que cuando llegan los discípulos, Felipe llega ahí a la ciudad donde él estaba, ellos lo ven, que Felipe comienza a bautizar y él recibe la palabra, pero después llega Pedro, llega Juan y a los que tocaban, ellos eran llenos del Espíritu Santo. Y como había sido alguien que en la calle daba shows y la gente le aplaudía, él le dijo, yo quiero eso, y le ofreció dinero, dice a Pedro, yo te pago para que tú me des eso a mí, para que también yo a quien le ponga las manos pase lo mismo que tú. ¿Por qué? Porque él se había embriagado de esa fama, él se había embriagado de esos aplausos, que la gente le dijera, wow, ¿qué tal ese Simón? ¡Qué buen mago! Y Pedro, ¿qué le dijo? Tú y tu dinero fallezcan, porque el poder del Espíritu Santo no se vende. No lo compras con dinero. ¿Por qué? Él estaba embriagado del mundo, embriagado de ese placer que le daba los aplausos, la fama. Y muchas veces el mundo está así, iglesia. Embriagado de la fama, embriagado de los aplausos, y eso los aleja de la voluntad de Dios. Y hay muchos ejemplos, iglesia. Pero Dios hoy nos está hablando a nosotros. No nos embriaguemos del mundo. Más bien seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, dice Cristo, que Él nos va a recordar todo lo que Él nos enseñó. ¿Y qué es lo que Cristo nos enseñó?
Yo no he venido a hablar por mi cuenta, sino lo que el Padre me dijo que hablara. Entonces el Espíritu Santo nos va a recordar la voluntad de Dios. Vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Y no vamos a ser como este pueblo insensato que no entendió, que pereció por falta del conocimiento de Dios, que no entendió cuál era la voluntad de Dios y por lo tanto fue destruido. Así que preparémonos, iglesia, para los días malos. Preparémonos para las pruebas, para las aflicciones, para todo lo que está para venir en nuestras vidas, porque de venir van a venir. Pero tenemos que prepararnos, aprovechando el tiempo. Aprovechemos el tiempo, iglesia. Gloria a Dios. Wow. ¿Estamos ahí? Así que hoy día es el día, iglesia. Hoy día es el día de empezar a decir, Señor, como hemos alabado, yo me rindo a ti. Yo me rindo a tu palabra y quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. No quiero embriagarme con las cosas del mundo. Así que renunciemos a esas cosas. Renunciemos a esa ociosidad, a esa haraganería que no nos permitió organizar un tiempo para Dios muchas veces. Y comencemos a organizar nuestro tiempo para Él. Renunciemos a esas voces que vienen de afuera, los supuestos amigos muchas veces, que vienen a darnos consejo, que no realmente son consejos de lo que Dios quiere. Renunciemos, iglesia, a nuestra embriaguez por las cosas del mundo que hacen que yo venda a Cristo. Nuestra embriaguez por lo material, nuestra embriaguez por las riquezas que no me permiten a mí confiar en Dios. Renunciemos en este tiempo a todo odio, todo rencor, toda envidia y comencemos a ser llenos del Espíritu. Renunciemos a todo eso y dejemos que el Espíritu llene nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú has hablado a nuestros corazones el día de hoy. Tú has permitido que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas en este tiempo y que la podamos entender. Tú has permitido que en este tiempo tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y remueva todo aquello que tenía que ser removido de nosotros. Hoy, Señor, tu palabra ha hecho un cambio en mí, como siempre. Ha hecho una transformación en mi vida. Por eso hoy yo renuncio, Señor, a todas aquellas embriagueces, Señor, que el mundo me daba. A todos aquellos falsos placeres que el mundo decía, Señor, que yo necesitaba, cuando realmente hoy me doy cuenta que lo que necesito es tu palabra. Hoy renuncio, Señor, a todo aquello que me quiso atontar, me quiso abobar, me quiso embelecer, Señor. Como cuando el diablo le dijo a nuestro Señor Jesucristo, mira todos los reinos del mundo, yo te las entregaré. Quiso embelecerlo con todo eso. Pero Cristo le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te inclinarás. Amén. Amén. Tengamos ese conocimiento, iglesia, para poder resistir el día malo, para poder estar preparados para el día malo, para que cuando venga la tentación podamos decir, Señor, escrito está en tu palabra, y tomarnos de esa palabra poderosa y poder resistir todo aquello que quiere venir contra nosotros. Todo aquello que quiere venir a destruir nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras vidas. Todo aquello que quiere venir a destruir los propósitos por los cuales tú, Señor, nos has puesto aquí en este tiempo. Hoy renuncio a todo eso, Señor. Hoy renuncio, Señor, y me levanto para poder, Señor, poner delante tuyo, Señor, mi convicción de venir y buscar tu palabra cada día. Te pido que me ayudes a entenderla. Te pido que me ayudes cada vez que habla la Biblia, Señor, a que tu Espíritu Santo, Señor, me revele todo lo que tú tienes ahí, Señor, para mí. Y que en mi vida cada día más, Señor, se desarrolle esa hambre y esa sed por ti. Esa hambre y esa sed por tu palabra, por el conocimiento de la única verdad que es tu palabra. Que yo pueda, Señor, seguir hacia adelante y no retroceder. Que yo tenga la convicción, Señor, cada día de buscar más de ti, de ser lleno de ti, y que ya no escuche más, Señor, al mundo, que no escuche más palabras vanas que me van a hacer, Señor, ser un hijo de desobediencia. Ya no quiero ser un hijo de desobediencia.
No quiero ser solamente aquellos como que dicen, yo creo en Dios, pero no hacen tu voluntad. Como tú dijiste, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? Hoy quiero ser, Señor, un hacedor de tu palabra. Quiero ser un hacedor de tu voluntad. Quiero que llenes mi vida de tu Espíritu Santo. Tú conoces, Señor, todo lo que he hecho. Conoces todo lo que he enfrentado. Conoces, Señor, todas mis decisiones que he tomado. Pero yo sé que tu gracia, Señor, se renueva cada día. Hoy te pido que llenes mi vida de tu gracia. Que llenes mi vida de tu misericordia y de tu amor. Que perdones mis pecados y me hagas una nueva criatura. Que me ayudes, Señor, a levantarme y dejar todo lo pasado atrás y enfocarme, Señor, en lo que está por delante. Aquel supremo llamamiento, Señor, que tú me estás haciendo el día de hoy. Tú estás llamando a nuestras vidas, a nuestros corazones hoy, para que nos levantemos de esa ociosidad espiritual, de esa haraganería espiritual, para que podamos buscar más de ti. Para que podamos, Señor, bendito Dios, prepararnos y dar testimonio del día malo, de quién es quien está con nosotros. Porque si tú eres el que está con nosotros en esos días, ¿quién contra nosotros, Señor? Oh, gloria a ti, Padre. Gloria a ti, bendito Dios. Perdona mis faltas, perdona mis pecados. Tú sabes que soy débil. Tú conoces mis transgresiones, pero hoy las pongo delante tuyo. Perdóname, Señor. Abre tu corazón, iglesia. Confiesa tus pecados. Porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él los perdonará. Así que toma esa gracia hoy día. Toma esa gracia el día de hoy. Y abre tu corazón a Él. Él conoce todo lo que ha hecho, pero confiésalos. Y Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser restaurado en estas áreas que tú sabes, Señor. Hoy deja tus fuerzas, deja tus pensamientos y entrégate a Él para que sean las fuerzas de Él y los pensamientos de Él en tu vida. Si hay una embriaguez en tu vida, una embriaguez del mundo que hoy el Espíritu Santo trajo a tu memoria a través de la palabra, entrégaselo. Entrégaselo, Señor, de este vino no quiero beber más. Y dice la palabra que todo lo que pidiereis creyendo en fe lo recibiréis. Así que si hoy tú quieres entregarle, dile, Señor, te lo entrego. Te entrego mi pecado, te entrego mi debilidad. Hoy la pongo delante tuyo. Sáname y hazme libre, Señor. Así que hoy seremos libres. Seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos imitadores de Cristo en este tiempo. Deja que el Espíritu Santo siga ministrándote, siga hablándote. No te distraigas con nada. Eres tú y Él en este tiempo. Abre las puertas de tu corazón. Si ha habido quizás en tu corazón algún rencor, alguna raíz de amargura, entrégasela hoy. Porque las raíces de amargura son tropiezos que no dejan que la bendición llegue. Así que entrégale todo. Señor, no quiero más embriagarme de este odio. No quiero más embriagarme de este rencor. Así que entrégale todo aquello que te ha estado embriagando y te ha estado atontando, embobando, enveleciendo y alejando de la voluntad de Dios. Entrégale todo, iglesia. Y si esta palabra ha llegado a tu vida y ha hablado a tu corazón, y tu corazón lo ha recibido y por primera vez tú has venido a conocer el amor de Cristo, y tú hoy quieres decir, Señor, yo quiero caminar contigo, quiero ser lleno de tu Espíritu, quiero que tú me ayudes a ser limpio de esta embriaguez. La palabra dice que tienes que confesar con tus labios y creer con tu corazón que Él es el Hijo de Dios. Así que si tú quieres entregarle tu vida a Él para que Él sea el Rey en tu vida, el Señor en tu vida, para que Él sea aquel que te toma de su mano y te lleva por todos los caminos,
Repite esta oración de fe con nosotros, pero repítelo en lo más profundo de tu corazón. No como hemos dicho, no solamente oyendo y repitiendo la palabra, sino poniéndola por obra, con la convicción de decir, Señor, hoy yo voy a empezar a poner por obra todo lo que tú me mandes. Así que si tú quieres entregarle tu vida a Él, repite con nosotros esta oración de fe. Pero si tú ya habías entregado tu vida, pero por circunstancias te alejaste de su palabra, de su verdad, y hoy tú quieres reconciliarte con Él y tener un nuevo inicio con Él, también repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que le estés entregando tu vida o reconciliándote con aquel que te salvó, ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu mano y repite con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy has hablado en mi vida, en mi corazón. Gracias porque hoy me has hecho ver, Señor, los caminos en los que estuve caminando. Hoy, Señor, yo reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, reconozco mi desobediencia y reconozco que necesito de ti. Por eso hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy te pido, Señor, que perdones mi pasado, que me hagas una nueva criatura y me ayudes a caminar al futuro que tú tienes para mí. Hoy, Señor, yo te entrego todo mi ser para ser lleno de ti. Quita de mí toda embriaguez del mundo y lléname de tu Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser de testimonio para que muchos otros lleguen a tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.